O quedaron poquitos. Vamos a esperar que lleguen algunos más, ¿ya? ¿Me escuchan? Sí, profe. Usted me estaba preguntando por la prueba, ¿no? No, era Elizabeth. Ya, pero le quedó claro que yo la programo la prueba en el aula que ustedes tienen para el grupo número 3. Habrá una prueba para el grupo número 1, para el número 2 y para el número 3. Yo la programo, entonces yo voy a las instrucciones, le muestro la prueba, le explico la prueba y de ahí yo los dejo solitos y yo me salgo y les doy el tiempo que tienen que hacerlo y me entregan la prueba y me lo tienen que hacer llegar al aula virtual. No recibo pruebas por el teléfono ni a mi correo. ¿Y por qué razón? Porque así hay todo un orden y queda registro que tú entregaste tu prueba. Y además viene una foto porque es PDF, entonces yo no puedo alterar ninguna cosa. Nadie puede alterar algo porque es una foto. Y ahí deben venir los nombres, el paralelo al cual pertenecen, y después yo bajaré todas esas pruebas y las corregiré en algún momento. Y después le publico la nota. Profe, todo el desarrollo, ¿verdad? Por supuesto, así como yo le estoy mostrando los ejercicios. Yo no le digo, mire, este ejercicio da 5,4 newton y la aceleración 2,6 metros segundo cuadrado. Pasemos al siguiente. Yo le estoy mostrando cómo se hacen los ejercicios, cómo debería hacerlo y usted debería hacerlo también de acuerdo al mismo orden. Así que va a estar la prueba dentro de los problemas que yo he presentado. Ya, profe. ¿Me entiende? O sea, debería seguir el mismo esquema. Por eso yo te di una especie de protocolo, ¿cierto? Te dije, igual que hacer un queque, po, ¿ya? Haga esto otro, haga esto y esto otro. Y yo voy a corregir de esa manera. Ya, profe. Ya. Así que llegado el momento yo le voy a explicar cómo se hace la prueba. O sea, no cómo se hace, pero sí qué debería hacer. Entonces le digo, ¿está todo claro? Sí, ya, chiquilla, chao, me voy. Yo me desconecto y usted se acabó la clase. Será unos 15 minutos de explicación y ese día ustedes se preocupan de entregar la prueba. Les digo, ya tienen hasta las 6 de la tarde para entregármela. Y como el aula tiene un cierre, si tú me la entregas a las 18:15 no te lo va a aceptar. Y yo no te lo voy a recibir por teléfono ni por correo. Porque tiene que ser a través del aula. Y cuando la gente me ha mandado prueba a través de su celular, cuando yo abro la prueba, aparece una hoja en blanco, porque no son compatibles los sistemas. No, si se la mandé, no, si yo se la mandé, si la tengo en su correo, sí, pero aparece una hoja en blanco. Se la puedo mandar a su correo, entonces uno evita todo ese tipo de situación. Usted la trabaja y me la envía nomás. Ya. Esto tiene que ver, ¿no es cierto?, ya hemos visto cómo se desplazan los objetos debido a la fuerza, pero también pueden rotar y puede estar en un equilibrio. Entonces eso tiene que ver con la estática y con el torque, que son las condiciones de equilibrio. Y para eso vamos a entender qué es lo que es un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido se define un cuerpo ideal cuyas partes o partículas que lo forman tienen posiciones relativas fijas entre sí cuando se somete a fuerza externa, es decir, no son deformables. Con esta definición se elimina la posibilidad de que un objeto tenga un movimiento de vibración. Aquí aparece el torque o el momento. Los físicos hablamos normalmente de torque, los ingenieros hablan del momento de una fuerza. Cuando se aplica una fuerza en algún punto de un cuerpo rígido, el cuerpo tiende a realizar un movimiento de rotación en torno a algún eje. La propiedad de la fuerza para hacer girar un cuerpo se mide con una magnitud física que llamamos torque o momento de una fuerza. Entonces, si una persona tiene que hacer ciertos ejercicios de terapia, entonces tiene un problema en el codo, obviamente va a ser operado, ¿cierto? Va a estar inmovilizado, después viene un proceso de recuperación, vienen unas clases de fisioterapia. Entonces ahí es donde interviene una persona y son 10 sesiones, 7 sesiones, ¿cierto? Y hay una persona que te va tratando, te va colocando ultrasonido, te coloca un poco de electricidad, ¿cierto? Te va mejorando esas partes, va irrigando mayor cantidad y hay un protocolo a seguir. Y hay todo un proceso, ¿cierto?, de menos a más.
para que salgas con el condicionamiento como corresponde. Usted ve que en esta pandemia, ¿cierto? Hay un gran número de personas que se prepararon para poder entubar entubar, ¿cierto? A las personas que necesitaban de de una respiración, ¿no es cierto? Inducida. Y colocar ese tipo de tubo, ¿cierto? A través de la tráquea no es fácil, es difícil y en eso se puede ir. Si queda mal posicionado, una persona se puede ahogar o puede producir un problema interno. Entonces hay muchos kinesiólogos que los prepararon y están trabajando en este momento, atendiendo a muchas personas en los hospitales y están entubando personas y ellos tuvieron que tener un proceso de preparación que no tenía nada que ver con lo que ellos habían estudiado, pero se les llamó a hacer ese proceso y fueron requeridos. Entonces esa persona hoy día se le abre un plus en su trabajo, porque a pesar de ser, aparte de ser kinesiólogo, ¿cierto? También puede estar preparado para eso y puede intervenir paciente. Entonces hoy día hay muchas personas que están haciendo una cosa que es colateral, ¿cierto? Y que aprendieron a hacer ese tipo de situación. Y a usted le puede pasar lo mismo. Tengo un colega que ayer estuvimos trabajando juntos y su hija trabaja de enfermera en el hospital aquí Gustavo Figueroa, no en el hospital de Bambiul en Valparaíso. Hay mucha gente que está llegando con coronavirus. No baja la situación, entonces no hay que perder de vista que si bien los van a levantar la cuarentena, la gente va a salir a las calles y se va a descuidar y se va a contaminar. Entonces, no hay que perder de vista, ¿cierto?, que todavía estamos en un proceso. Entonces, usted puede terminar, ¿cierto?, haciendo una cosa de esas características. Quién sabe, la vida tiene muchas vueltas o pueda terminar haciendo otra cosa distinta. Mire, yo en mi caso, me están escuchando, ¿cierto? Aló. Sí, profe. Mire, yo en mi caso, aparte de hacer mis clases, yo empecé, hace ya, voy para el quinto año, me encuentro con un amigo, le voy a contar para que usted vea que eso se puede dar en cualquier contexto, y a usted le puede pasar. Y me dijo un día, oye, nos instalamos un grupo de amigos, 4 amigos, nos instalamos con una fábrica de detergente en polvo. ¿Te gustaría ayudar a vender? Ya le dije yo, y me trajo a mi casa una bolsita de 100 gramos. Me dijo, estos regalos repártelo a eventuales personas. Y yo repartí eso, y la gente le gustó, y hasta el momento ya llevo casi 2 toneladas de detergente en polvo vendido. Y como yo iba a vender detergente en polvo, algunas necesitaban detergente líquido, algunos me encargaron papel confort, otros me encargaron detergente, otros me encargaron esto, otro. Yo día tengo como 70 productos y tengo mi clientela. Y yo vendo artículos de aseo con reparto a domicilio. No es para hacerse millonario, pero sí es una posibilidad de desarrollo el día de mañana cuando no esté haciendo clase. Y lo que quiero hacer pronto es colocar mi distribuidora de artículos de aseo con reparto a domicilio. Mañana sábado parto como a las 9 de la mañana haciendo repartos. Tengo que ir a Placilla, tengo que ir al Cerro Barón, al Centro de Valparaíso, al Cerro Concepción. Tengo que atender 6 clientes. Ayer atendí a 2 entre clases. Y uno no sabe para dónde va esta cosa. Por eso le digo que eso puede cambiar. Es un emprendimiento. Ya, vamos con la dinámica del cuerpo rígido. ¿Cómo se define el torque? El torque se define por la letra tau, esa como una T pequeñita, de una fuerza F que actúa sobre un punto de un cuerpo rígido en una posición R respecto de cualquier origen o a un eje de rotación por la siguiente expresión. El tau es R plus F. ¿Qué es lo que es R? F obviamente la fuerza perpendicular aplicada y R, ¿cierto?, el vector de posición. Entonces ahí tiene el vector de posición, tiene la fuerza aplicada que hace un ángulo alfa entre ellos. Y si tú haces R cruz F, te genera la regla de mano derecha, ven ahí la pantalla, tú haces la vuelta, tomas el vector R, lo llevas al F y te apunta hacia abajo el dedito gordo, ¿cierto? Y esa es la dirección del torque. Y el torque es perpendicular tanto a la primera fuerza como a la segunda, ¿cierto? Al primer vector como al segundo vector, porque el vector de posición es un vector y la fuerza es un vector. Entonces, ¿cómo se define el torque? Que es una cantidad vectorial como
F cruz R, que es la magnitud de la fuerza por el vector de posición, la distancia, por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Ahora, aquí hay un criterio, un convenio de signos. Si hay alguna fuerza que haga girar el cuerpo en el sentido antirreloj, en ese sentido que estoy indicando, antirreloj, cuando digo antirreloj, en las manecillas del reloj, en forma contraria, el torque va a ser positivo. Si hay una fuerza que hace girar el cuerpo en sentido reloj, el torque será negativo. Puede que algún texto, algún libro o apunte coincida con nuestro convenio, o hay otros que son al contrario, que cuando hay una fuerza que hace girar en sentido antirreloj, el torque es negativo, y si lo hace girar en el sentido de la manecilla del reloj, el torque es positivo. Lo que para nosotros es positivo o negativo, para otra persona puede ser negativo o positivo. Esa es una, ponerse de acuerdo. Así como decimos con pi y la aceleración de gravedad, con el número de decimal en cuestión. Entonces, para que haya un equilibrio, no solamente, ¿cierto?, para que haya un equilibrio térmico en un cuerpo rígido, tiene que estar, ¿cierto?, la suma de todas las fuerzas debe ser igual a cero, la fuerza externa. Si esas fuerzas son coplunales, la suma de la fuerza en el eje X y en el eje Y debe ser igual a cero. Pero también hay una condición a la rotación, y para evitar que eso esté rotando, tiene que la suma de los torques debe ser igual a cero. Entonces usted tiene una condición de equilibrio translacional y una condición de equilibrio rotacional. La suma de las fuerzas debe ser igual a cero y la suma de los torques debe ser igual a cero. Entonces el torque genera los efectos de una fuerza, están determinados por el módulo, la dirección y el sentido, sino también por el punto de aplicación de la fuerza. Aquí usted tiene una llave inglesa donde se quiere abrir o se quiere hacer girar una tuerca. Entonces tiene la fuerza, y esa fuerza se descompone siendo un ángulo phi en la proyección paralela al eje de movimiento y una perpendicular, porque ese ángulo phi se repite acá arriba. Entonces eso es seno phi y coseno phi. Y R es la distancia respecto del punto de giro. Entonces el torque es la tendencia de una fuerza a producir una rotación de un cuerpo. Es por esto que mientras más lejos del eje de giro se aplica una fuerza, mayor es el efecto giratorio que produce. Entonces mientras más alejado usted aplique la fuerza del punto de giro, por eso tiene una cierta longitud, es más fácil poder abrir o cierto cerrar una tuerca o una llave, por ejemplo. Si tú tomas desde aquí la llave, el vector de posición es menor la fuerza aplicada, pero si tú tomas la llave de este extremo, estás amplificando o estás alargando el vector de posición, por lo tanto es más cómodo tomar la llave Stixon de este extremo que de este extremo que está aquí, porque la efectividad del torque aumenta. Entonces, por esa razón, ¿cierto? Dicen por ahí, deme un punto de apoyo y yo podré mover el mundo, ¿ya? Pero obviamente tiene que ver con el vector de posición. Matemáticamente, el torque es F por D por el seno alfa, donde alfa es el ángulo que forman esos vectores, F es la fuerza aplicada que se mide en Newton, y D es la distancia entre el punto de obligación y el eje de giro, medido perpendicularmente a la fuerza, ¿cierto? Y se mide en metros. ¿Y el torque en qué se mide? En Newton por metro. Cuando veamos trabajo mecánico, energía mecánica, ¿cierto? Newton por metro se define como Joule, pero cuando estás en términos, en el contexto del torque, queda expresado como Newton por metro. Acá lo que tenemos es una puerta que está mirada desde arriba, desde un dron, y ahí está el eje de giro, y ahí está la manilla. Entonces tú tienes aplicado dos fuerzas perpendicular a la puerta con radios o vectores de posición R sub B y R sub A. Obviamente el torque máximo sobre la puerta lo realiza la fuerza perpendicular que está a mayor distancia del eje de giro. ¿Cuál es? R sub A debido a F sub A. Entonces, por eso las manillas están en un extremo y no en el punto medio de las puertas. Es más fácil, ¿cierto?, abrir o cerrar una puerta generando esa fuerza que esta otra que está ahí. Si tú la generas en un cierto ángulo, ese ángulo se repite aquí arriba y eso lo descomponer en una componente que es coseno, que es paralela a la línea de acción de la puerta, no produce ningún torque. En cambio, esta es la componente perpendicular, sí que produce un torque, y esto puede girar en sentido reloj o antirreloj, abriendo o cerrando una puerta.
Esta no produce torque porque está en la línea de acción. Lo único que hace usted es empujar la puerta hacia las bisagras o tomar de la manilla, ¿cierto? Y tratar de jalar, de tirar, ¿cierto?, la puerta hacia afuera, pero no produce giro. La ubicación del eje de rotación, cuando un objeto está en equilibrio, no importa dónde se ubique el eje de rotación para calcular el momento de torsión o torque neto. La ubicación del eje es arbitraria. Entonces aquí aparece un concepto del centro de gravedad. Una de las fuerzas que se deben considerar al tratar un cuerpo rígido es la fuerza de gravedad, que actúa sobre un cuerpo. Para calcular el momento de torsión debido a la fuerza de gravedad o el peso del cuerpo, se considera que todo el peso está concentrado en un solo punto llamado el centro de gravedad, que es lo que hemos hecho, ¿cierto?, en toda la resolución de los problemas de masa que acabamos de ver. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un objeto de forma irregular, donde existe un P, que es el punto de apoyo. Por ejemplo, tú quieres colgar un cuadro y le colocas un clavito, ¿cierto?, ahí. Ese sería el punto P. Entonces aquí dice, si un objeto que cuelga de un punto P, cualquiera perteneciente a él, lo más probable es que se balancee unos momentos y luego va a quedar en reposo. Entonces, si tú no logras el equilibrio, el cuadro se entra a balancear, pero finalmente queda en reposo, pero te queda chueco. Esto ocurre porque el peso, el que está actuando en el centro de gravedad, ¿cierto?, la fuerza vertical que actúa sobre el centro de masa del objeto no están alineados, están corridos, ¿te das cuenta? Por el punto pivote, P, en torno al cual el cuerpo puede girar y se produce un torque que genera una rotación en las situaciones A y B. Aquí tengo una situación A y B, ahí está el punto de apoyo y aquí está el centro de gravedad o centro de masa donde actúa la fuerza de gravedad y esta cosa puede girar durante un buen momento hasta que se logre detener. En cambio, si tú colocas, está alineado el punto de apoyo con el centro de gravedad o cierto centro de masa, obviamente esta cosa queda quieta. Dicha rotación finalizará cuando se encuentre en equilibrio rotacional, condición que se presenta cuando el centro de masa se encuentra exactamente en la recta que pasa por el punto pivote, ¿cierto?, que es la letra C. Ampliando la memoria, el centro de gravedad es un punto de un objeto que actúa como si toda la masa del cuerpo estuviera aplicada en él. Si el objeto es demasiado grande o como un planeta, la aceleración de gravedad de todos sus puntos no es la misma en el centro de gravedad y el centro de gravedad no se encuentra en el mismo punto que el centro de masa. Sin embargo, cuando un objeto es relativamente pequeño o la aceleración de gravedad es uniforme, se puede aceptar la idea de que su peso actúa sobre el centro de gravedad del mismo, por lo que se desprecia la diferencia de posición entre ambos centros. ¿Qué tipos de equilibrio tenemos? Un cuerpo se encuentra en un equilibrio estable si al apartarlo levemente de su posición de equilibrio vuelve a encontrarla por efecto de la gravedad. Esto ocurre cuando el centro de gravedad se encuentra bajo el punto pivote, por ejemplo, en la situación A. Entonces ahí tenemos un equilibrio estable. El centro de gravedad, ¿cierto?, cae en la base del cono y por lo tanto eso tiene un equilibrio estable. Un equilibrio inestable se produce cuando al apartar el cuerpo levemente de su posición de equilibrio, este se aleja aún más de ella por efecto de la gravedad. Esto ocurre cuando el centro de gravedad está sobre el punto pivote, como el ejemplo B. Entonces ahí usted tiene un equilibrio inestable. Eso puede volcarse hacia la derecha, hacia la izquierda, etcétera, etcétera. En cambio, el número 3, el equilibrio es indiferente cuando se produce en cualquier posición, como el ejemplo C. La torre de Pisa, ¿cierto?, tiene una base que es central, pero su centro de gravedad, ¿cierto?, todavía cae en la base. Su centro de gravedad cae en la base de la torre de Pisa. Entonces, en algún momento eso se estaba desviando y ese centro de gravedad, en el momento en que caiga fuera de la base de la torre de Pisa, la torre de Pisa se volca y se cae. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los tipos para evitar eso? En el lado contrario, opuesto a la caída, ¿cierto? Colocaron unas bases, ¿cierto? Ahí colocaron unos pesos adicionales en la base de la manera de compensar esa situación de manera que se mantenga con un equilibrio estable y evite que se volque. Entonces han tratado de colocarlos de alguna manera
en el suelo o en el entresuelo, que no se vea, para que actúe contra un contrapeso para evitar que eso se vuelque. Y acá tenemos algunos ejercicios. Ahí tengo dos personas en un balancín. Esta cosa ahí están colgando dos objetos, está colgando una tensión y la idea es que eso se mantenga horizontal. Ahí tenemos una barra, ¿cierto? Con cierta fuerza que están actuando, tienen la respuesta. Aquí hay que encontrar el valor máximo del punto A para que el sistema esté en equilibrio, es decir, el B no se mueva ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, lo más probable hacia la derecha. Ahí tenemos un paciente que está siendo sometido a algunas fuerzas, una esfera entre dos puntos de contacto y calcular las tensiones en cuestión. Entonces yo tengo aquí algunos problemas resueltos. Todos estos problemas que están aquí están resueltos. Y los coloqué, ¿cierto? Algunas situaciones, ¿cierto? Que tienen que ver con el área de la salud. Bien, vamos con este problema. Lo que tengo aquí es una esfera de 5 kilogramos apoyada en una pared vertical en equilibrio. Si el módulo de la tensión de la cuerda es 130 newton y el ángulo es de 30 grados, ese ángulo que aparece ahí que estoy demostrando, determina el módulo de la fuerza de reacción N que ejerce la vertical sobre la esfera, o sea, la fuerza normal. Use es igual a 10 metros segundo cuadrado. Entonces aquí está el diagrama cuerpo libre, me digo, mire todo lo que apunta para allá positivo, lo que apunta hacia sentido contrario negativo, lo que apunta hacia arriba positivo, lo que apunta hacia abajo negativo. Tenemos la fuerza normal porque hay un punto de contacto, tenemos el peso apuntando a la vertical hacia abajo y tenemos la tensión T. Entonces tengo que proyectarlos, la normal pertenece al eje de las X, el peso, ¿cierto?, pertenece al eje de X, pero esto no, así que lo tengo que proyectar en la vertical. Entonces en el eje de X, ¿cierto?, yo descompongo la tensión y esto vale T seno del ángulo, esta componente. Así que tengo la normal menos la tensión T seno teta y ese ángulo, ¿cierto?, se repite ahora aquí abajo. Tengo entonces T coseno teta menos el peso me queda igual a 0. 0 porque no se mueve ni en el eje horizontal ni vertical. Entonces de la ecuación 1, despejo T seno teta, esto te queda negativo y esto lo paso hacia el otro lado con signo negativo. Ambas cantidades te quedan negativas, multiplicamos por menos 1. Y de la ecuación 2, digo T coseno teta y esto pasa a ser otro lado igual a mg. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir la ecuación 1, ahí está, dividido por la ecuación 2. T cos teta igual a mg. Se nos van las tensiones y te queda seno partido por coseno es tangente. ¿De qué cosa? De la fuerza normal partido por el peso. Y de ahí despejo la normal. El mg está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando y te queda mg tangente teta. Entonces reemplazamos, la masa vale 5 g kilogramos, que es 10 metros segundo cuadrado por la tangente 30 grados, te queda 28,86 newton, que sería la fuerza con la cual te responde, ¿cierto?, la superficie sobre la esfera. Ahí tenemos otro problema, que dice acá, en la figura se muestra el brazo extendido de una persona que sostiene en su mano una esfera de acero de 5 kilogramos. Ahí está. Calcular el momento de torsión de la fuerza peso de la fuerza peso de la esfera respecto al punto C, que es la muñeca. Ahí está el punto C, respecto al punto B, que es el codo, y respecto del punto A, que es el hombro. ¿De qué forma es menos riesgoso mover la esfera hacia arriba? Entonces, la distancia desde la fuerza al punto C son 8 centímetros, la distancia desde el codo al punto donde está actuando serían 22 más 8 serían 30 centímetros, y la distancia desde el hombro hacia la esfera mg serían 28 más 22, son 50, 58 centímetros.
Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a determinar el torque respecto al punto C, que queda la fuerza aplicada por R, que es la distancia por el seno del ángulo que forman los dos vectores. La fuerza aplicada, ¿cierto? Es mg. R, ¿cierto? Es R sub C, esa distancia. Por el seno del ángulo que forman. Tengo el vector de posición y tengo el peso mg. Ese ángulo, ¿cuánto vale? 90 grados. Y seno 90 grados, ¿cuánto vale, por favor, en su calculadora? Seno de 90 grados, ¿cuánto vale, por favor? ¿Uno? 1. Por eso ahí, si tú te das cuenta, ahí yo puse una línea y dije que eso valía 1, seno 90 grados. Entonces tengo la masa, que son 5 kilogramos, por G, que vale 10 metros segundo cuadrado, ¿cierto? Por R sub C. ¿Y R sub C cuánto es? Son 8 centímetros. Y esos 8 centímetros los paso a metro. 8 dividido en 100 te queda 0,08 metros. Y el seno 90 grados vale 1. Entonces te queda 5 por 10 son 50, por 0,08 te queda 4. ¿Qué cosa? Kilogramos metro segundo cuadrado newton, newton por metro. Y esa fuerza haría girar el cuerpo en sentido reloj. Por lo tanto, el torque es negativo respecto al punto C. Vamos con el torque respecto al punto B. Tengo la fuerza, que es mg, por esa distancia. Esa distancia vale 30 centímetros. ¿Ya? R sub B vale 30 centímetros y el ángulo también vale 90 grados, que sería este vector que estoy mostrando aquí por la fuerza. Entonces te queda la masa, 5 kilogramos, que vale 10 metros segundo cuadrado. Los 30 centímetros son 0,3 metros por 1, y eso te queda 5 por 10 son 50 por 0,3, te queda 15 kilogramos metro segundo cuadrado, newton, newton por metro. Y ese torque, ¿cierto? También haría girar fuerza por brazo, lo haría girar en sentido reloj, por lo tanto el torque es negativo. Y respecto al punto A, que es el hombro, es toda esta distancia. Y son 22 más 28 más 22 son 50, 58 centímetros. Dividido en 100 te queda 0,58. Entonces la fuerza aplicada sigue siendo la esfera, que es la masa, 5 kilogramos por G, que vale 10, por la distancia de la fuerza aplicada al punto, que vale 58 centímetros, 0,58, y también forma un ángulo de 90 grados. Así que te queda 5 por 10, 50 por 0,58 por 1, te queda 29 newton metros. Y eso también lo haría girar en sentido reloj. Así que el torque es negativo. Ahora, si yo quiero el torque total, es la suma de los torques parciales. Menos 4 más 5 más 29, hay un signo negativo con un paréntesis, y eso te queda menos 48 newton metros. Y ese sería el torque total y el torque respecto de cada uno de ellos. Dice, ¿de qué forma es menos riesgoso mover la esfera hacia arriba respecto de la muñeca, respecto del codo o del hombro? Fíjense bien, ¿por dónde los torques son mayores? ¿Por dónde es mayor respecto al punto A, el B o el C? ¿El A? Claro, eso es numéricamente, pero ¿dónde es más riesgoso? Si tú le haces girar a una persona, ¿cierto? Tú le haces subir, y respecto de la muñeca, ¿no? Son 5 kilogramos. Lo más probable es que le vayas a producir un problema. En cambio, si tú lo haces girar respecto al punto A, es menos riesgoso, porque hace menos fuerza, ¿cierto? Ahí estoy subiendo. Ya hago menos fuerza y logro hacerlo con mayor facilidad. Entonces, ¿dónde es más riesgoso? Respecto al punto C, porque la distancia es la menor. ¿Dónde es menos riesgoso? Desde el punto A. Preguntas, duda, consulta. Esto quiero terminar. Deberíamos terminar. Un cuarto para las 11, ¿no? Más o menos.
O sea, profe, sale que a la reunión le quedan 10 minutos a Pepe. Si no, yo creo que vamos a terminar hoy día, ha sido demasiado, ya estamos 2 horas, un cuarto, estamos de las 8 de la mañana aproximadamente, 8:05, a las 10:15 ya es demasiado, ¿ya? Entonces yo Ya, les profe. voy, esta guía también se las voy a subir, los ejercicios están desarrollados, yo voy a ir a explicar algunos de ellos a vuelta de comerciales, ¿cierto? Del periodo de receso, y con eso estaríamos terminando. Y hasta por aquí podría llegar la primera prueba, ¿ya? Eso lo vamos a poner de Ya. acuerdo. Bueno, Ya, chiquillas, que estén bien, cuídense. igual, profe, Nos muchas vemos, gracias. nos vemos a vuelta del receso, ¿ah? Chao, Ya, que estén bien. chao. Chao, chao. Profe, Igual. profe, Dígame. profe, ¿cuál guía recomienda repasar? Es que, mire, personalmente a mí me cuesta mucho este ramo. Y la clase pasada yo por temas de viaje me había saltado la clase y después cuando la vi asincrónica como que la verdad es que igual me ha costado mucho. Entonces quería preguntarle para la semana de receso, ¿cuál es la guía, cuáles son las guías que usted me recomienda como repasar más? Todas, pues. Si todas te va, de todo te voy a preguntar un poco. Pero si tú te das Ya, al cuenta, partir por las más básicas, las claro, que había lo subido al más principio. básico, lo más básico, ¿cierto? Sería concentrarte en los vectores, porque los vectores son la fuerza de descomposición vectorial, y en dinámica se ve vectores, en torque se ven vectores, se ve descomposición vectorial. Entonces, también hay que tener un manejo de la conversión de unidades, etcétera, etcétera. Ya, ¿Ya? ya, profe. Cuídese que esté bien. Igual, chao. Profe, Dígame. profe, disculpe por preguntarle de nuevo, pero usted la prueba la va a hacer, ya está la semana de repaso, luego va a ser la semana, como, o sea, la semana de receso, la de repaso y luego la prueba, ¿verdad? Yo creo. ¿O es receso? Y a vuelta, claro, yo creo que a lo mejor vamos a tener ahí una sesión de repaso o avanzar en algunas cosas. Y la prueba la puedo hacer un día sábado, por ejemplo. No tiene por qué ser Ah, día ya, de profe. clase. ¿Me entiende? Ah, ya, Como es ya, online, usted profe. la responde, y le digo ya, chequeme el día domingo a las 12 del día. Ya, Eso ahí lo usted vamos nos va a a- Profe, avisar entonces. eso lo manejamos entre nosotros. profe, ¿es para la sección 3 solamente o va a ser para las tres secciones el mismo día? Porque a veces preguntan en el grupo. No, yo creo que va a ser sesiones distintas, 3 pruebas distintas para que no se las copien. No, yo digo el mismo día. Ah, puede ser el mismo día, claro. Es que a veces preguntan en el grupo compañeros que Sí, igual trabajan y no se pueden conectar. sí, pues ahí lo vamos a ver, si es el mismo día o lo hacemos el mismo día de clase de cada paralelo. Claro. Ah, ya. Y Gracias, profe. la doy diferida para evitar los otros días que tengan que trabajar o que no se puedan conectar, entonces lo hacemos el mismo día de clase. Uno Claro. será el martes, otro será el miércoles y otro será el viernes. Ya 3 grupos distintos, 3 pruebas. ¿Ya? Ya, profe. Se lo hago en su horario de clase Gracias. para que tenga problemas. No tenga problemas, ¿ya? Ya que estén bien, chao. Chao, que esté bien. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, nos vemos.